Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento que se transmite por el canal de YouTube. Este día vamos a hablar de un libro que se llama Destellos de Luz y que hemos estado hablando semanas atrás. Así que si tú estás interesado en conocer al respecto de lo que hemos hablado de este libro, te invito a que vayas y visites la lista en donde aparece Destellos de Luz y ahí puedas conocer un poco más acerca de esta obra. Antes de comenzar, también invitarlos a todos nuestros amigos que estén pendientes del canal, que también visiten las secciones que se encuentran en el donde hemos estado hablando acerca de otros libros y que hemos finalizado, en donde también ustedes pueden encontrar comentarios, también inquietudes que nosotros hemos tenido y algunas informaciones que hemos dado. Entonces, para que ustedes visiten la lista de reproducción en el canal de YouTube y ahí pueden ver todo el contenido que nosotros tenemos. También invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y también en las diversas plataformas con las cuales contamos, es Facebook, Twitter, Instagram. Y si ustedes quieren tener un contacto más directo con nosotros, también se encuentran las dos plataformas de WhatsApp y Telegram, en donde ustedes ahí tienen un contacto directo con nosotros, donde pueden dejar sus mensajitos de texto, pueden también dejar alguna idea o también alguna inquietud que ustedes tengan al respecto a la literatura, a la cultura o al arte. Entonces ustedes ahí directamente me pueden escribir al número 7351-8586 y me pueden agregar a su listado en WhatsApp y también en Telegram. Pero si en dado caso a ustedes no quisieran tenerlo en estas dos plataformas, también está Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok, donde pueden dejar sus mensajitos de texto. Además, también de invitarlos que si ustedes quieren leer también con nosotros, también podemos crear esta plataforma en canal de YouTube, en donde se puede hacer como un conversatorio, en donde ustedes pueden estar en sus casas, o también, y yo puedo estar acá, o también pueden ustedes estar acá, y hacemos ese conversatorio en donde podemos leer un libro que a ustedes les interese o que estén interesados en leer y así poder conversar con ustedes, acercarnos más a ustedes y también tener esta oportunidad o tener esta plataforma para que ustedes puedan exponer sus materiales, sus obras o algún escrito que ustedes tengan y quisieran que las demás personas conozcan, porque al final a veces uno escribe solo para nosotros, pero teniendo estas plataformas podemos hacer que todos conozcan lo que nosotros escribimos. Entonces, el día de ahora vamos a hablar acerca del libro que se llama Destellos de Luz. Destellos de Luz hemos estado hablando y que hemos estado también sacándole conclusiones, también anécdotas al respecto de esta obra. Destellos de Luz, hace ya varias semanas, habíamos hablado y nos habíamos quedado en una parte en donde Luz tenía una pesadilla. Habíamos dicho que Luz se encontraba recostada en su habitación y que había tenido una crisis donde veía a calaveras, también veía que la llamaban y que le decían que se vinieran con ella y que Elena, quien era la encargada de Luz, ella le decía de que no, que se tranquilizara, que ya iba a pasar. Y en ese momento de crisis, lo que sucede es que empieza a colapsar, le da como una tipo de epilepsia y es ahí donde toma la decisión Elena, o sea, por fuerza de voluntad, porque decía, si la agarro se va a flagelar, si la agarro se puede morder la lengua, me puedes morder, etcétera. Entonces la deja ahí en el suelo y ustedes dirán, ¿cómo va a dejar a una anciana en el suelo? Pero es la mejor decisión que tuvo y es ahí donde nos habíamos quedado, en donde, o sea, Elena había dicho de que ni modo tenía que hacer todo y lo más importante es que no había tenido un infarto, porque decía ella de que era posible de que le haya dado un infarto, pero no. Entonces, eso es lo que habíamos hablado anteriormente y ahora vamos a hablar y vamos a continuar con otra de las historias que está muy interesante, que se llama Luz se queda viuda. Luz padece pesadillas desde que enviudó de Chepe. Para ella, los momentos más difíciles han sido la muerte de su hijo Eduardo y la muerte de su eterno amor Chepe.
Sus delirios de persecución originada aquella angustia de la noche en la que Chepe no regresó nunca más a su lado. Dalia, por instrucciones de Luz, le marcaba por teléfono a la patrona de su papá. Hola, doña Santos. Estamos preocupados porque mi papá no ha regresado y estas no son horas de trabajar. Ya van a ser las 10 de la noche. Tu papá al mediodía salió de trabajar. Como estaba lloviendo, no se podía trabajar. Los bichos andaban con él, pero él les dijo que iba a ir a dejar el último café al beneficio. Te voy a pasar a uno de mis hipotes. ¿Aló, Dalia? Al mediodía fue la última vez que vi a don Chepe. Tal vez se quedó tomando café con los caporales que siempre los sonsacaban. Pero le voy a hablar a uno de los caporales para preguntar. Esa noche no se sabe mucho del paradero de Chepe. Los caporales nunca lo vieron llegar al beneficio. Luz, angustiada, le pide a Dalia que le marque a la policía, pues recuerda que en la mañana Chepe no quería salir a trabajar porque sentía miedo. No quiero ir a trabajar, Luz. Está lloviendo mucho y ayer me discutí con uno de los marosos por la renta. Tienes que ir, Chepe. Mira que si tu patrona se pone brava. Chepe sale a trabajar sintiendo que algo malo iba a pasar. Sabe que la discusión que tuvo no dejará de tener consecuencias. ¿Aló? ¿Policía? Quiero reportar la desaparición de una persona. La respuesta de la policía fue que no podían hacer nada hasta que se cumplieran las 24 horas. Ese era el protocolo. Pasaron las 24 horas y uno de los lugareños de la zona reporta un cadáver tirado boca abajo en la quebrada. Luz y sus hijos acompañan a la policía para ver si se trataba de Chepe, descubriendo con tristeza y dolor que sí. Papá, papá, es mi papi. No, no, Chepe, no, ¿qué te han hecho? Y así termina la escena o la historia. Entonces, desde acá podemos ver varias cosas. Uno es que nos dan como, bueno, nos brindan la información de por qué Luz tenía delirio o por qué tenían esos delirios de persecución, etcétera, esas pesadillas, etcétera. Entonces, nos damos cuenta desde que ella eh, enviudó y que desde el momento que Chepe muere, tiene esta consecuencia de tener pesadillas recurrentes y de ver y tener delirios y tener eh, como una sensación en donde ella, digamos, como que su mente recordaba cosas o escenas y que no eran de la realidad. Entonces nos da un precedente del cómo se va empezando o cómo comienza el suceso del delirio en el personaje de Luz. Además, también aparece algo muy interesante en donde dice de que el trabajo, eh, digamos, como él era el caporal y todo eso, entonces lo que hacía era de que trabajar hasta 10 de la noche, decía ella, que no era algo que debería de pasar, pero se da cuenta de que él no había ido a trabajar desde el mediodía. Y también otra cosa que parece acá es que o sea, el personaje llama a la policía. Entonces, cuando llama a la policía, dice que hay un protocolo para reportar a personas desaparecidas. Y es ahí como una denuncia, o es, sí, podríamos llamarlo una denuncia, en el cual sucede en la vida real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el país, digamos, uno denuncia o uno llama y dice, mire, hay una persona desaparecida o no ha llegado a la casa de tal hora a tal hora. Y lo que hacen es levantar un reporte, digamos, para decir, ah, fulanito de tal ha desaparecido y todo eso, pero se tiene un protocolo de 24 horas. Este protocolo de 24 horas es, digamos que, por ejemplo, no vaya a ser que esté dormido en la habitación y no se han dado cuenta, o puede ser que, ando tomando y todos no saben que anda tomando, o que de un momento a otro se fue a comer pupusas y no ha llegado
¿De qué? Entonces, es como lo que ellos explican, lo que dice que por qué el protocolo de las 24 horas, debido a que se pasaba las 24 horas, no hay ninguna persona que lo ha visto, ni tampoco paraderos, digamos, de lugares en donde ha concurrido, etcétera. Entonces se emite esto de decir que es una persona desaparecida y así sucesivamente. Pero ahora en la actualidad también vemos y también vemos reportes, bueno, que lo hace la policía, que lo hace el familiar, pero también estas plataformas, por ejemplo, YouTube, Facebook y las demás plataformas que están, se ponen, o sea, las personas crean el anuncio y lo suben. Entonces, esto llega a nivel mundial, llega a nivel territorial de El Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, las personas también han tomado a bien hacer reportes por medios de redes sociales para poder tener como un mayor incremento y una mayor visualización de la persona desaparecida. Pero en este caso, no sé, o sea, en la hora no existe esto, ¿verdad? Pero en la actualidad sí. Y lo que también podemos notar es que a partir de las 24 horas desde que él no había llegado a la casa, se da que unos lugareños de la zona reportan un cadáver. Entonces se da la consecuencia o se da el acto de que Chepe era el que lo habían asesinado. Y no sabemos por qué, no se dice ni el por qué, ni el cuándo, ni el cómo, no se dice eso. Pero queda en evidencia esto, lo que le estamos diciendo y lo que le estaba comentando, de que pone en perspectiva lo que se vive en la realidad o que se ha venido viviendo desde hace muchos años y que ahora en la actualidad utilizamos los medios de comunicación para poder denunciar, para poder también crear anuncios, avisos y que puedan llegar a la mayor persona para tener ese panorama de difusión a nivel territorial y a nivel mundial. Entonces, por eso los invito a que también, si ustedes están en un momento, en un caso parecido al de la historia, utilicen los medios, o sea, abóquense también a las instituciones correspondientes, pero también existen estas plataformas para poder darle vida y poder darle voz a nuestra voz. Entonces, así que los invito a hacer eso. Y es lo que nos dicen, sí, luz se queda abierta. Ahora vamos a continuar con el siguiente, que se llama el brillo de luz. Luz vuelve a dar un salto en sus recuerdos y en este episodio el sol estaba en su máxima altura. Eran exactamente las 12 del meridiano cuando Luz se encontraba sentada frente a la televisión viendo las noticias. Mira cómo han quedado las casas de las colinas. Gran lodazal las cubrió. Hijito, no lo puedo creer. Dios nos ampare. Mami, no te pongas a ver esas cosas. A mí me dan miedo que siga temblando. Que el volcán se derrumbe también. Tranquilo, hijo. Dios está con nosotros. Solo aparta del camino lo que no estorbe por si salimos corriendo en otro temblor que se ponga más fuerte. En las noticias escucharon sirenas, gritos y quejas de las personas afectadas por el reciente sismo de 7.6 grados en la escala de Richter. Al momento de la fuerte sacudida, solo se encontraba Luz y su hijo menor, que acababa de regresar de jugar pelota con sus vecinos. Ante el miedo, todos abandonaron la pelota en la cancha y corrieron a las casas. Mami, ¿para dónde vas? Voy al lavadero para prender el chorro y llenar los cuchumbos con agua. No vaya a ser que se vaya. Luz corría de un lado a otro agarrando los guacales más grandes para llenarlos con agua y después vaciarlos en los barriles de la pila. Solo se detenía cuando sentía que la tierra se movía o cuando escuchaba que su hijo le gritaba, «Mami, está temblando». Luz llenó todo lo que pudo con agua y se quedó parada mirando fijamente la hornilla de leña que tenía en el patio. Gritaba, giraba su cabeza de un lado a otro y se decía a sí misma, «Dios mío, ¿por qué veo nublado?» Y ese día
Luz comenzó a dejar de percibir el brillo a través de sus ojos, quedando en un mundo de siluetas amorfas que le daba mucho miedo y la obligarían a lo más gran prueba de una mujer como ella podía tener, depender de los demás. Entonces, ustedes se fijan en esta historia, aparece el brillo de luz y también nos da un precedente de lo que ya nosotros veníamos viendo en el primer capítulo, en donde aparece que Luz padece de glaucoma y que aparece, también nos decían de que veía oscuro, veía sombras, entonces nos da como la continuidad o nos da, que nos da el porqué de por qué ella tiene glaucoma y lo que sí podemos rescatar es que fue en el momento en donde se da un temblor de 7.6 en la escala de Richter y también es donde quedan soterradas las casas de las colinas. Eso también es un punto muy importante y muy fuerte dentro de la historia porque en sí, vea, es un momento en donde se da un terremoto, pero en la vida real es un momento histórico porque muchas personas perdieron la vida en ese territorio de las colinas donde murieron muchas personas y quedaron soterradas por el desprendimiento de la tierra que hizo que se cayera en, bueno, era la cordillera del Bálsamo, ¿verdad? En donde se desprende y se llevan muchas casas en las colinas a partir del terremoto que se da de 7.6 y también nos menciona de que en ese momento que se da, digamos que Luz, en vez de estar afligida por su hijo, por la casa que se le va a caer, lo que ella hace es recoger agua. Entonces es un poco, a mi punto de vista, risible, pero es también un poco, o sea, se entiende y es paradójico debido a que cuando hay terremotos y hay temblores, ¿qué es lo que se pierde? No deberíamos de preguntar. Se pierde la energía eléctrica, se pierde el agua potable, se pierde la infraestructura, bueno, aparte de la vida, también se pierde, o sea, todo lo material que está en torno, alrededor de un hogar, se pierde. Entonces, también por eso le decíamos que es paradójico, porque ella recolectaba agua de los cuchumbos y que estaba más pendiente de recolectar agua que de estar pendiente de que su hija estuviera bien, que estuviera pendiente de que no le vaya a caer la casa, que estuvieran sus otros hijos bien o que sus familiares estuvieran bien. Entonces, es por eso, porque es paradójico sí, para la historia, porque no sabemos si en ese entonces no iban a haber agua potable o si eso, como dicen, el agua es vida. Entonces, no sabemos el porqué de la historia, sino que podemos deducir el por qué ella recolectaba agua. Y además, vemos que el hijo, que tiene un hijo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Se preguntarán ustedes. Porque anteriormente dentro de la historia solamente aparece una hija. Entonces, hasta hoy en este capítulo aparece que entonces no es solo una hija, sino que tiene un hijo también. Entonces, la hija, el hijo, tenemos también a Elena y a Luz. Y aparte de Chepe, ¿verdad? Que es el personaje también que hemos estado hablando. Entonces, como que ya se va cuajando en sí el núcleo familiar. Entonces, es lo que hablaba en este capítulo en el brillo de luz. Ahora vamos a entender o vamos a ver si nos explica esta historia cuando Luz da el nacimiento de Dalia. Dice, era muy frecuente que Luz saltara de un sueño a otro, lo que le provocaba más cansancio y agotamiento. Al despertar sentía que no había dormido. Su mente giraba hacia atrás las manecillas del reloj y otro pasaje de su vida estaba a punto de mostrarse de una forma vívida. A la tortillería llegaba un joven de un buen parecer. Luz, después de regresar de Guatemala, se dedicó a hacer tortillas. Luz, qué bonita estás. No me sigas rechazando. Conmigo no te va a faltar nada. Tanto insistió que Luz
se fue a vivir con él. Todo marchaba bien. Y entre ellos, pero por casualidad de la vida, llegó Chepe a la comunidad. Le habían dado la libertad y Luz se sintió tan alegre, pero le dio un gran susto, porque ella creía que Chepe estaba muerto o a lo mejor de los casos ya no regresaría con ella. Ese día que llegó Chepe a la casa de la tía Fermina, esta no hallaba cómo contarle a Luz que se había acompañado con el maestro de arriba. Chepe, al enterarse, la busca y le dice: Luz, déjalo, no te quiero, yo te quiero todavía, te perdono. No, Chepe, yo estoy con él. Si quieres ver al niño, vení cuando no esté él. Luz estaba confundida, seguía queriendo a Chepe, se sentía comprometida con el otro y un día no pudo más y volvió a arder en los brazos de Chepe. Y su sorpresa fue que un mes después no manchó, no le vino la regla. En medio de esta situación nació Dalia, la segunda hija de Luz, una niña chelita con cabello rojizo. En la comunidad todo se sabe tarde o temprano, y llegó a oídos de Hilario que Luz andaba acostándose con Chepe, que él llegaba cuando se iba a trabajar, así que un día de tanto se armó Troya. Esta bicha no es hija mía. Mira, ya me tenés harta. Yo me voy a regresar a la casa. ¿Pensás que no puedo mantener a mis bichos? Si me han criado sola, mis hijos no se van a morir de hambre. Pero oí, si vos, si, si nos vamos, nunca vamos a ir a la casa, nunca vayas a ir a la casa a querer hablarle a Dalia, porque un garrote te voy a dar, te voy a sacar corrido. Mira que yo sí cumplo lo que digo. Y de esta manera Chepe crió a Carlos, su hijo, y a Dalia, aun sabiendo que era hija de Hilario. Y así termina. Entonces, si ustedes también aquí nos van dando más sucesos y nos van dando aclaraciones de las dudas que teníamos o que habíamos tenido en capítulos anteriores, y vamos a conversar un poco acerca de esto. Primero, nos aclara de que los hijos se llaman Carlos y su hija se llama Dalia. Carlos es hijo de Chepe y Dalia es hijastra, le podríamos decir hijastra, por parte de Chepe, pero el verdadero papá es Hilario. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Hilario? Hilario es, digamos, puede ser el segundo esposo, el segundo novio, o el segundo acompañante o amante, como, de Luz. Y ustedes se preguntarán, mira, pero ¿y por qué? Pero ¿y por qué Hilario es el amante de Luz? ¿O por qué? Al final Chepe convierte en amante de Luz. De Luz. Está con Hilario. O sea, el ex esposo es amante final del amante. Vaya, y ahí viene un enredo. Recordemos que capítulos anteriores habíamos dicho esto. Luz se había enamorado por primera vez de Chepe. Chepe es con el que se había acompañado, se había rejuntado. Pero en capítulos anteriores también habíamos dicho de que por andar, de socialista, digamos así, la guardia se lo había llevado preso. Entonces, recordemos eso, de que entonces Chepe estaba preso, estaba en la cárcel y también habíamos dicho de que Luz nunca lo había llegado a ver por las razones. ¿Por cuáles razones, dirán ustedes? Uno, por el miedo de decir de que también ella pertenecía al socialismo, a la revolución y todo esto, y pensaran que ella pertenecía a ese partido o pertenecía a esas ideales y la metieran presa. Dos, también pensaba de que podía ser de que él ya estuviera muerto, porque recordemos que en ese entonces o en ese contexto histórico se los llevaban, los maltrataban, los masacraban, los que más le hacían,
los torturaban, etcétera. Entonces, para poder sacar más información de quiénes eran los que pertenecían en ese contexto histórico. Entonces, por eso Luz nunca fue a la cárcel. Y ustedes dirán, mira, pero ¿y por qué Luz, o sea, es una persona tan mala y que ella es la que no veía por su marido y que no lo querían? No, o sea, ella lo que hacía es tomar... Ajá, era una mujer que tenía una decisión bastante fuerte, que decía, no hago esto, no hacía esto, hago esto, lo hacía. Entonces vemos también la característica de este personaje, que es una mujer decidida. Luego de ahí, lo que también podemos entender y que también el enredo es que, entonces, al no tener un marido, al no tener como una persona con quien estar, en la tortillería llegaba un muchacho que, digamos, la frecuentaba, le decía, la enamoraba, etcétera, y entonces le dice que se acompañen. Entonces viene Luz y como ya habían pasado 2 años, creo, recuerdo, o 3 años, en donde no sabían nada de Chepe, ella tomaba la decisión y creía de que ya no existía, que Chepe ya no estaba, que ya había muerto, etcétera. Entonces toma la decisión de acompañarse o de rejuntarse con Hilario. Y es ahí donde aparece el nacimiento de Dalia, porque en ese momento es que ella queda embarazada, digamos, en ese momento. Pero lo más fuerte de la historia es que en ese contexto es que llega Chepe. Y entonces llega Chepe, llega a la casa, lo saluda, la seduce de nuevo y ella le dice, o sea, ¿cómo te puedo decirte que, o sea, sí te quiero, pero estoy acompañada con Hilario y o sea, y voy a tener hijos? Pero, pero en ese entonces es cuando se da eso de que se convierte en amante. Y entonces, ¿por qué se convierte en amante? ¿Por qué? Porque ella está con Hilario. O sea, legalmente, lo podemos llamar así, legalmente, digamos, ya se desapartó de Chepe, pero se acompaña con Hilario y en el momento ese exacto es cuando Hilario está con ella. Y entonces viene la conquista de nuevo, entonces Chepe se convierte en amante, donde tienen alguna relación. Y es ahí donde llega a voces, porque el chambre es bueno y el chambre de toda la gente en las comunidades, en las colonias y en todo eso, es que, digamos, cuentan esas historias, cuentan el chambre, en donde decía que Chepe frecuentaba a Luz y la gente le aumentaba. Entonces nosotros creemos, o el chambre nos dice, de que tenían alguna relación sexual entre ambos y que al mismo tiempo tenía esta relación con Hilario. Entonces queda embarazada y es donde supuestamente está esa incógnita de decir si es de Chepe o es de Hilario. Aunque aclara, exacto, aunque aclara que dice que Dalia, aún sabiendo que era hijo de Hilario. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, o sea, las mamás saben de que en qué momento quedaron embarazadas, en qué momento estaban fértiles, en qué momentos se da eso de las relaciones sexuales y se da la procreación y se da que, o sea, conocen. Entonces, haciendo cálculos, sabe de que no es de Chepe, sino que es de Hilario, sino que pudo haber sido y que nosotros intuimos de que se dio antes de que llegara Chepe y que Chepe solamente fue como, pues sí, vean, no se sabe si utilizaron preservativos, no se dice eso, tampoco no se sabe que si pasó o no pasó, porque recordemos que nosotros nos estamos guiando por el chambre que nos están contando ahí, de que nos dice de que ella, que digamos, tenía algo que ver con Chepe, entonces, es lo que nos dice la historia. Y vamos a continuar con el siguiente que se llama Luz ha regresado. Alejandro Gamer, hola, bro. Hey, hola Alejandro, ¿qué tal estás? Estamos hablando acerca de destellos de luz y vamos a continuar con Luz ha regresado. Elena observa a Luz en la cama y ve que dormía como una bebé en su cuna. Piensa que un día de estos no va a poder tranquilizarla o que cualquier día podría llamar a su hijo avisando que su mamá ha muerto. Y muchas dudas pasan por la cabeza de Elena.
La teoría no es igual que en la práctica. Aunque conozco las formas de cómo poder controlar las crisis de mi paciente, estoy segura que cada uno de ellos me enseñan más mi profesión. Hay personas que creen que es fácil cuidar a adultos mayores y solo hay que hacer comida, cambiarlos, hacerlos que duerman, llevarlos al baño. Pero no, amigos, este trabajo en primer lugar requiere pasión. Se debe de saber cómo tratar a cada paciente, ser paciente y en momentos de crisis, porque al principio yo lloraba al verlos en esos estados. También nos volvemos parte de una realidad que no es la nuestra, pero, pero que no exige estar ahí. Elena sigue en su diálogo cuando su yo interno escucha a Luz toser. Niña Luz, hágase de ladito. Déjeme, Hilario. Soy Elena, aquí estoy. Hágase de lado, por favor. ¿Y la Dalia dónde está? Ya va a venir, no se preocupe. Le voy a dar su medicina para que no vayamos al corredor, para que activemos las manitas. Como que soy bichita. Anda a cuidar a Carlos, que no ves que se va a caer de la cuna. Hace bien tu trabajo. Elena toma los medicamentos y con un vaso con agua le dice, vamos, abra la boca, saque la lengua y tome un trago de agua. Luz sigue cada una de las indicaciones sin mostrar ningún disgusto. Su comportamiento era como si su mente se ubicara en la primera infancia. Lo más importante de todo es que se ha regresado a la paz en sus recuerdos. Sus temores, sus sueños reencontraron una vez más la estabilidad y el equilibrio. Elena limpia la boca de Luz y le dice, Niña Luz, nos vamos al corredor a colorear su libro de flores que tanto le gusta. Le podremos poner hojas verdes a las Pascuas que dejó sin pintar ayer. Entonces, vemos acá cómo aparece o cómo es que regresa, o sea, cómo regresa a Luz a la realidad. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntarán en los capítulos anteriores, comenzó en que estaba teniendo una crisis en donde estaba en el suelo, en donde la dejó ahí, y en esos momentos les aparecen muchos recuerdos. O sea, nosotros nos metimos en la mente de Luz y vimos todo lo que ella estaba viviendo en ese momento de crisis. Y vimos esto de cuando, ¿por qué Chepe? ¿Por qué le daban ese tipo de pesadillas? También vimos cuando enviudó, también vimos que la historia de cómo conoce a Hilario y así sucesivamente. Entonces, en este capítulo nos da a entender y también nos da y nos explica de que regresa de todo lo que el momento, el revoloteo que tenemos ahí, de que cuando regresa. Y también nos da una cosa que nosotros tenemos que ir anotando, que es que primero dice, la teoría no es igual que la práctica. Aunque yo conozco la forma de cómo poder controlar la crisis de mis pacientes, estoy segura que cada uno de ellos me enseña más de la profesión. Es decir, que nos dan alguna característica de Elena, nos dice que entonces ella es una profesional en qué. Entonces puede ser que sea una profesional de la salud. Entonces dice que no es igual a la práctica porque dice que a principios ella lloraba y también nos da un punto muy interesante que hay que hablar, que es que las personas adultas, muchas de las personas adultas se convierten, sí, mayores, digamos, sí, personas adultas mayores se convierten en niños. ¿Por qué? Porque necesitan cuidados, necesitan cariño, necesitan aprecio, necesitan alimentación, vivienda, cuidarlos, que no se vayan a flagelar, etcétera, medicinas, etcétera. Entonces, es lo que podemos notar, que como la profesión de ellos que cuidan a las personas adultas, bueno, mayores adultos, adultos mayores, ajá. Entonces es como, no solo la cuida y ya, no, sino que tiene que tener un conocimiento, debe de saber cómo tratar a las personas adultos mayores
y al mismo tiempo de que no solamente es, solo le va a hacer compañía, la va a cuidar, no, va más a fondo de eso. Al igual también de que hace como, digamos, trae a la realidad de sus sueños los nombres de Hilario y le dice que déjame Hilario, le dice Elena, pero es como en ese momento de donde sale, se recuerda como que recuerda el personaje principal del suceso anterior y le dice que no es Hilario, sino que es Elena, que se tranquilice y le da los medicamentos para que se tranquilice y también aparece algo muy interesante, de que dice que le va a ir a enseñar a colorear o a pintar las flores de Pascua que han dejado ahí. ¿Por qué? Porque esa es una forma de terapia, es una forma de entretener a los adultos mayores y que son terapias también que recurren este tipo de personas profesionales que cuidan a los ancianitos y que hacen que no se queden estáticos o que tengan Estancados. ajá, estancados en soledad, estancados también en la motricidad, digamos que falta de motricidad, sino que les ayuda. Entonces nos dan como esos elementos donde aparece en este texto. Entonces, amigos y amigas, espero que les esté gustando estas historias que están muy interesantes. ¿Cuántos cuentos llevamos? ¿Cuántas llevamos? Llevamos hasta el momento 30 cuentos y son 35, sí, 35. Entonces ya solo nos queda, ya casi terminamos también esta historia, Cuentario. este cuentario, así que estén pendientes porque vienen nuevas. Lecturas. ¿Ah? Lecturas. Sí, vienen nuevas lecturas, nuevas secciones, etcétera. Entonces puede ser de que creamos otra nueva sección interesante y donde ustedes pueden participar o tengamos otros contextos y así. Porque ya poco a poco vamos cerrando los ciclos de los libros y entonces vamos a empezar a crear nuevos contenidos para todos ustedes. Así que gracias amigos por haber estado en Libros en Movimiento, que se transmite por el canal de YouTube y también pueden verlo, ¿cómo se llama? Lo pueden ver en reprise, digamos, viendo nuevamente el video y también saludando también a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Alejandro Gamer. Alejandro Gamer, por Que estar dice que te pendiente. suscribas. Sí, también invitarlos a que todos los amigos que me siguen se suscriban a Don Alejandro Gamer, porque nos apoyamos mutuamente también a nuestro amigo Lempita, también en donde nos da el apoyo y también nosotros también apoyamos a ellos. Así que también invitarlos a que también están en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como Eduardo Crespín, y también están las plataformas para acercarnos a ustedes, que es el 73 51 85 86, que es WhatsApp, es Telegram. Y también está el canal de YouTube donde pueden dejar sus comentarios, se pueden suscribir y dejar los comentarios que ustedes deseen para estar en contacto con todos ustedes. Poco a poco les vamos a ir respondiendo también a los mensajes que nos escriben. Y qué más, también invitarlos a que estén pendientes del canal de YouTube porque cada semana tenemos nuevos recorridos, nuevas historias y también nuevos contenidos para el canal para que ustedes estén pendientes del contenido creativo que estamos trayéndole a todos ustedes. Así que me despido de la sección de Libres en Movimiento y nos vemos a la próxima.